Sí, y hemos discutido en otras ocasiones, bueno, Pati y yo hemos participado en algunas otras ocasiones y hemos discutido de que se le pide pureza al movimiento de los jóvenes como si lo fuesen otros muchos movimientos, ¿no? Que Eventualmente que sea se van a puro, incorporar. que nadie es... ¿Y qué de malo tiene? Pues todos tienen sus preferencias políticas. Sí. Yo no le veo ahí lo malo, ¿no? Sí, yo nada más dejaría también para finalizar mi participación en este tema, que estos jóvenes eventualmente se van a ir incorporando a las diferentes tareas políticas de la sociedad, ya sea partidos políticos y movimientos, y ahí van a ir canalizando todas sus inquietudes, ¿no? Sí. Un tema que a mí me gustaría comentar, por lo menos de la manera más general que se pueda, cómo han estado las campañas diferentes a las del presidente, ¿no? A nivel local pues tenemos también que elegir a los senadores, a los diputados federales, y pareciera que la elección, la presidencial, se lleva casi todo, ¿no?, de los comentarios. Eso sucede en todas partes y a nivel nacional, eso sí lo puedo asegurar, ¿no? Miren, y es una razón muy sencilla. En primer lugar, los recursos mediáticos, económicos y de todo tipo, spot y todo, se concentran los candidatos a la presidencia, de tal forma que los candidatos al legislativo, diputados federales y senadores, para el caso de Sinaloa, donde hay gobernador será seguramente otra situación diferente, porque ahí es una elección local. Los únicos que los vemos somos en algunos pósters, etcétera, en las calles, y no aparecen ni siquiera dando entrevistas ni en la prensa. ¿Se ha centrado ahí? Sí, los locales. Los locales. Si no salen de los espacios, muchos de ellos, ¿cómo no? No, me parece que la cobertura es baja, a pesar de que algunos de ellos sí aparezcan mucho en medios. Bueno, a lo mejor en radio. En el caso de los políticos locales, con todo respeto se los digo, me parecen todos de muy baja calidad, de muy bajo nivel, son los mismos políticos. Alguna vez cuando estoy escuchando, monitoreando y escucho una entrevista con un político, no hay nada nuevo, no pueden ofrecer nada porque están muy limitados. En realidad un senador pues está sujeto a todo lo que su fracción pueda querer o no, a lo que el ejecutivo en turno le diga o no, si es de su mismo partido. Entonces, la verdad que a mí me parecen desangeladas, me parecen aburridas las campañas locales en Sinaloa y me parece que son las mismas caras y bueno, pues ¿qué más puedo decir? Yo creo que, y coincido en este caso con Pati, yo creo que aquí lo que sucede es de que, y tenemos razón los ciudadanos, que no nos sentimos representados ni por nuestros senadores ni por nuestros diputados, por una razón muy simple. Ellos van y nos solicitan el voto, cuando van y lo hacen, me estoy refiriendo, no siempre. Pero una vez que obtienen el voto y una vez que son electos, ya sea a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, me refiero, sin dejar de lado también los de representación proporcional, que a esos no los vemos porque eso aparecen en listas, están peor todavía. ¿No? Son regalos, también senadores y diputados. ¿Alguien de ustedes le ha escrito o alguien sabe del auditorio que le haya escrito una carta a su senador o a su diputado como se acostumbra en otras democracias, expresando ya sea su solicitud, su rechazo a una iniciativa o algo? Los vemos lejanos. La forma en que está conformado nuestro Congreso no hace que exista una liga entre el ciudadano y quien supuestamente lo representa. Y digo supuestamente porque yo la verdad no me siento representado por ellos. Bueno, se te acercan de nuevo cuando renuncian o piden un permiso para dedicarse a buscar otra candidatura, ¿no? Que además es una perversión del sistema mexicano. Sí, es una falla evidente, ¿no? La conformación del Poder Legislativo, la ausencia de la reelección, que funciona en otros países, todo esto que tiene que ver con los diputados de representación proporcional, la mezcla que hay de que los legisladores ofrecen cosas del Poder Ejecutivo y el Ejecutivo, los presidentes ofrecen cosas que tienen que ver en realidad con el legislativo, que no están en sus manos. Todo esto que hablas tú de las reformas estructurales, que se oye muy, iba a decir una palabra, pero que se oye muy bien, pero realmente, o sea, no les corresponde a los, o sea, les correspondería en todo caso, digamos, empujarlas o hacer una gran visión del país que se requiere en la reforma energética, cuál es la visión de este gran país dentro de 50 años, en la reforma sendaria, etcétera. Pero hay una mezcla, ¿no? Por eso el ciudadano de repente dice, bueno, que no iba a hacer esto, que no iba a hacer lo otro, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Que además, ahora que el maestro lo comenta, la propuesta en la que coincidían algunos de los candidatos de reducir el número de representantes es fabulosa, ¿no? No hacen falta tantos. Yo no estoy muy de acuerdo, pero como... ¿puedo mandar a pausa? Vamos a mandar a pausa y regresamos en un par de minutos.
Estamos de regreso, Claro y a Fondo, continuamos y así como las campañas están en su recta final, también este programa está en la recta final. Le agradezco por supuesto que nos haya acompañado durante toda la hora y vamos a una etapa final de conclusiones. Somobono. Muchas gracias, Andrés. Pues nada más quisiera agregar la invitación a las personas que nos estén en este momento viendo y que se enteren de este programa, pues de que voten. Este es un ejercicio ciudadano muy importante y hemos visto a lo largo de estas campañas pues diferentes propuestas, diferentes candidatos, y yo creo que es una responsabilidad ciudadana salir a votar ese día y tomar la mejor decisión que nos convenga a todos. Y bueno, lo que yo podría comentar como conclusión es que al final del día, de este día de la votación, ahora en julio, debe ser la conciencia clara de que podemos quitar y poner partidos y candidatos, de acuerdo a cómo nos hayan funcionado. Esa sería la lección que como México podríamos darle al mundo y a nosotros mismos. Como comunicadores, pues Andrés, yo creo que nuestro respeto al público es no tratar de insinuar quién o cuál candidato podría ser el mejor, no nos corresponde, pero sí decirle a la gente que estar muy bien informados le va a dar el poder de decidir qué México quiere, y votar pues es una obligación moral, ciudadana y un acto casi de fe, maestro. De hecho, un acto de fe. De hecho, y sí, es un buen acto de fe, en el sentido, y parafraseando a Winston Churchill dijo: la democracia es el peor de todos los sistemas políticos de gobierno, excepto por todos los demás. Y entonces hay que cuidar nuestra democracia. Hasta el día de hoy es la única forma civilizada que conocemos en donde podemos efectivamente cambiar a nuestros gobernantes sin derramamiento de sangre. Todas las otras formas de gobierno dictatoriales requieren, por desgracia, el sacar del poder a los dictadores por el uso de la fuerza. Y esta no. En el momento que vamos a tener la posibilidad de emitir nuestro voto, es el momento imperioso, enorme, en que el ciudadano por primera vez es rey. Acuérdense que el día que votamos, nosotros somos los que mandamos. Cuando nos salimos de la urna, ya no mandamos nosotros, pero disfrutemos de ese momento. Sí, finalmente la decisión se puede tomar e incluso cambiar en la soledad de la urna, este pequeño espacio donde nos vamos a colocar el próximo 1 de julio con un lápiz en la mano, y ya está en ese momento incluso se puede cambiar la decisión. En tanto se definen cosas como revocación de mandato, referéndum, etcétera, elementos esenciales en una democracia que la nuestra no lo tiene todavía, por lo que decía el maestro, incipiente democracia, que bueno, a lo mejor no dijo eso, pero lo interpreté así. Un comentario final solamente. Adelante. Las personas que me han comentado es que me presionan para que vote por tal o cual candidato. Bueno, es absurdo, ¿no? En la urna, en esa intimidad de la urna, no hay quien vea por quién votas. Sí, claro, pero bueno, ha servido durante muchos años, o sirvió durante muchos años para esa intimidación, ¿no? Pues finalmente hay una serie de estímulos que le llegan al ciudadano por los cuales va a decidir por quién va a votar. Puede ser hasta, e incluso es hasta, no sé si válido, pero sucede que le parece más atractivo a alguien. Puede pasar. Puede pasar, sí, es una serie de estímulos que... La presencia o ausencia de algunos estímulos, ¿no? Sí, exacto, la presencia o ausencia de esos estímulos, o incluso hasta el, digamos, el estado de ánimo que nos tome ese domingo. Lo más lastimoso que a mí me parece en estas cuestiones de decidir algo tan importante como por quién votar es por la sonrisa, por el peinado, por cómo se ve. Creo que hemos superado todo eso, y más con absurdo, todos estos días de campaña, o meses o años en algunos de los aspirantes. Creo que hemos superado eso. La gente tuvo muchísimo tiempo para tomar una elección, escuchó voces como las nuestras de decenas también de personas para poder tomar algún tipo de decisión. Sí, yo creo que efectivamente la decisión es una decisión muy individual, y cada quien toma esa decisión con suma responsabilidad, y son muchos estímulos o falta de estímulos. Y yo creo que dentro de la democracia mexicana y dentro de toda la gran cantidad de información y de campañas que tienen, yo creo que los ciudadanos, pese a todo, han recibido una gran cantidad de estímulos para que cada quien, con su conciencia y en el momento particular en que va a depositar su voto, lo haga recordando que el voto es sobre todo libre y secreto. Que así sea, maestro. Así sea. Muy bien, muchas gracias a usted, por supuesto, que tuvo la decisión de dejar su aparato receptor encendido con nosotros, o su señal de internet en muchísimos de los casos. Gracias por estar con nosotros en Claro y a Fondo, y por supuesto siga en la emisión de Televisoras Grupo Pacífico. Esto es una coproducción entre esta empresa y el periódico Noroeste.
Gracias, muy buenas noches. Es Claro y a Fondo, una coproducción de Televisoras Grupo Pacífico y el periódico Noroeste. Precisamente el periódico Noroeste doy la bienvenida al encargado de la sección de negocios, que es Somobono Rosas. Muy buenas noches, Somobono. Gracias, Andrés, buenas noches. Y también a Pati Figueroa, que es muy conocida por usted, sobre todo su voz, la encargada de W Radio en los espacios informativos de 1 a 2 de la tarde en todo el estado de Sinaloa. Pati Figueroa, buenas noches. Gracias, Andrés. Somobono, caballero. Buenas noches. Pues también contamos con la presencia del maestro Leobardo Díaz Martínez, que es académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con amplia experiencia en el sector público y privado. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Somobono. Pati. Gracias, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar con una cápsula introductoria, que es el tema que trataremos el día de hoy. Estamos a solo 10 días de concluir, o mejor dicho, de que los ciudadanos acudan a las urnas a emitir su voto. Las campañas están prácticamente por concluir, estamos en la recta final. Una cápsula introductoria para empezar a tratar este tema en Claro y a Fondo. El PRI, con Enrique Peña, puede surgir de la sombra en que fue arrinconado hace 12 años. Aquí en Sinaloa vengo a decirles a los sinaloenses que estoy decidido a que tengan desde la presidencia de la República a un aliado para apoyar lo que hoy es una gran fortaleza de Sinaloa, al campo sinaloense, para producir más alimentos. Andrés Manuel López Obrador, reinventado, podría hacer valer que a veces hay segundas oportunidades. ¿Por qué es este movimiento? Porque voy a convertirme en guardián del presupuesto público, que es dinero del pueblo, y se va a manejar ese dinero con honradez y se va a distribuir con justicia. Josefina Vázquez Mota va a romper el mito machista, de la silla a la que se han acercado mujeres poderosas, pero ninguna ha ocupado el lugar. Y les digo que no podemos permitir que regresen los autoritarios, los que pretenden acallar las voces, a los que no les gusta la crítica o el desacuerdo. Josefina, Peña, AMLO y Cuadri son los 4 aspirantes a la presidencia de México. Son quienes estaban envueltos en el tedio, el aburrimiento de un recorrido apagado por el país, hasta que la movilización de jóvenes les sopló al fuego apagado, a esas brasas que eran la campaña, y encendió un fuego débil, pero al menos fuego. ¡Somos acarreados! ¡Somos estudiantes! Es un movimiento absolutamente pacífico. Estamos funcionando como relatores de cómo se están dando las cosas dentro de la universidad. En un país donde por generaciones la competencia electoral mantenía a triunfadores y perdedores como predeterminados, suele llevarse al más alto nivel la incertidumbre, pero más grave todavía, la polarización. Y aunque un rasgo sustancial de la democracia está en desconocer quién será el ganador, lo que ya no está en el espectro democrático es abandonar el espacio de competencia civilizada y legal, volver las elecciones una contienda intolerante. La lucha política enfrenta, pone cara contra cara a los muchos Méxicos que es México, y según algunos, pone en riesgo la todavía incipiente democracia mexicana. Hoy, las elecciones ocupan los espacios más destacados en los medios de información. Hoy, se olvida que México tiene menos de 2 décadas de elecciones competidas y realmente libres. Hoy, los extremos se juntan. Quienes ven en las elecciones un mero procedimiento que nada resolverá, y quienes quisieran que se convirtieran en una explosión y por ello ven todo aburrido. Hoy hay que entender que las elecciones y el cambio de autoridades no deben significar que todo vuelve a comenzar. Bueno, ahí vio usted una breve introducción, por supuesto, de lo que son las elecciones, lo que ha venido pasando en los últimos días. No podría decir que en los últimos 60 días, que son la campaña, porque en realidad varios de los aspirantes tienen muchísimo tiempo en campaña. Me gustaría destacar, Andrés,
el hecho, como decía la cápsula, que se notó que la campaña como que pasó de menos a más, de lo que estar un poco apagadas a pues mucho más activos. No sé qué piensen nuestros invitados, Patricia. Bueno, viendo la cápsula, que además estuvo muy bien hecha, muy bien producida, ¡hombre! Andrés, felicidades. Yo quisiera destacar algo para poner aquí un poquito el tema de la discusión. Omobono estaba molesto porque yo traía una tablet para estar viendo algunos números y decía, tú traes una tablet y yo no. Pero ahora que vemos a los candidatos, vemos a un Peña Nieto que no puede hablar sin teleprompter, realmente es un mal orador. Y esto también nos viene a hablar de la calidad de cada uno de los candidatos para empezar en el análisis, si me permiten, porque además tenemos a un López Obrador que tiene mucha experiencia en la oratoria, a una Josefina Vázquez Mota que se ve débil, aun cuando intenta ser una oradora, y a un Cuadri que, bueno, yo lo sacaría de todo análisis, para mí no es una persona más que va a jugar un papel por un partido y va a ser un candidato falsamente ciudadano, cuando ya sabemos qué hay detrás de él. Exactamente, pero bueno, estamos hablando primero de la calidad de los candidatos, que a mí me parece muy importante. Un político sin capacidad de oratoria me parece que se arriesga mucho, y aquí en el caso de los cuatro, bueno, yo empezaría por ahí hablando de la capacidad de cada uno para convencer cuando están en vivo, porque además esta producción que realizaban, Andrés, que realizaste, tiene que ver con las participaciones de ellos aquí en Sinaloa, ¿no? Sí, todas las participaciones efectivamente son aquí en Sinaloa y son los discursos que dieron en los actos públicos y abiertos que realizaron, por supuesto. Que son los mismos que han estado llevando todo el país. Sí, claro. Bueno, yo creo que aquí al principio de las campañas y sobre todo con base en las primeras encuestas que salieron, la diferencia entre el puntero Enrique Peña Nieto y los demás era muy amplia, y la campaña efectivamente pareció bastante aburrida, y algunos de los comentaristas decían, pues no creo que esto vaya a ser tan fácil. Y efectivamente las campañas políticas siempre tienen el momento de la sorpresa. Ahí de repente puede estar todo muy planeado, pero siempre suceden cambios importantes que hacen que de repente lo que esperamos que sea impensable siempre sucede. Entonces, todavía faltan ya unos cuantos días para que sean las votaciones. No, las encuestas que tenemos hasta el día de hoy todavía marcan una ventaja considerable. En general, si sacamos el promedio de las encuestas, 10-11 puntos, se ven difíciles, pero como decimos siempre, bueno, la encuesta verdadera va a ser la del día de la votación. Esa va a ser la más importante de todas. Y dentro de la rijosidad, de las pulsaciones normales de los partidos, de sus candidatos, que es normal, le tienen que poner un poquito de sal al caldo, si no serían muy aburridas. Yo tengo una gran esperanza de que estas elecciones se realicen como han sucedido las últimas en este país, en calma, sin mayores incidentes, y que al final de cuentas también tengo una gran confianza, independientemente de lo que se venga diciendo en los últimos días y algunos de los candidatos, de que los resultados van a ser ampliamente respetados por todos ellos, sean cuales sean estos. Y esperemos que sean lo suficientemente claros para al menos generar una gran confianza en nuestro sistema electoral, que nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo a los mexicanos tenerlo. Y no debemos menospreciarlo y mucho menos tratar de pensar de que es un sistema que porque no es perfecto hay que echarlo al bote de la basura. Todas las construcciones de los seres humanos son por naturaleza imperfectas. La perfección para los que somos creyentes solamente está en Dios, y ninguno de los que esté aquí somos dioses, ni los candidatos tampoco. Bueno, pero se trata de hablar claro y a fondo hoy, ¿no? Así libremente. Sí. Bueno, Omobono es economista muy respetado, yo lo respeto mucho y además lo aprecio mucho. Y bueno, en el caso de lo que decía Leobardo, maestro, en el caso del IFE, no hay actos de fe en torno al IFE. Hay cuestiones numéricas que se van a demostrar y que tienen que quedar muy constatadas. Creo que para hablar de estas elecciones que ya están en puerta prácticamente, Andrés, hay que tomar de referencia dos elecciones que fueron fundamentales en la historia de México, que fueron las del año 2000, con Vicente Fox, que se llevó a la Bastida por más de 6 puntos porcentuales en la votación, pero tenemos otra que es una referencia muy cercana, la del 2006, con una diferencia ínfima de 0.56%. De ahí que se haya derivado todo aquello de una sombra de sospecha que, fundada o no, pues motivó
situaciones muy importantes en la historia de México, ¿no? Pero a mí me parece una sospecha muy diferente a la sospecha de las elecciones del 88, por ejemplo. Entonces me parece que en el 2006 nuestro sistema electoral finalmente resolvió el asunto, con las protestas, con la toma de reforma de los López Obradoristas, con todas las quejas que pudiera haber. Incluso hoy día López Obrador sigue repitiendo que para él hubo fraude en las elecciones del 2006, o al menos una serie de irregularidades que modificaron la opinión que tenían los electores en realidad, pero creo que finalmente nuestro sistema lo resolvió. Y hasta hoy sigue hablando del tema. El punto es hasta qué punto este tema de una eventualidad como la que estaban ventilando para el 2006 pueda tener algún tipo de traspiés en ese pacifismo de las elecciones que puedan venir. Ojalá y esperemos que el 2012 represente una civilidad a toda prueba para los mexicanos. Yo creo que la prueba va a ser ir a votar y luchar contra los niveles de abstencionismo. Creo que ahí puede estar buena parte de la lucha.